Yo no necesito ir a una iglesia para salvarme. Yo tengo a Dios en mi corazón y tengo una relación personal con Él. Además, la iglesia no salva. Quien salva es Cristo. ¿Será esto cierto? ¿Será que no necesito congregarme para llegar al cielo? Veamos los 10 puntos más poderosos para averiguar esta creencia. El último punto puede ser el más importante. Punto número 10. Algunas personas dicen, no voy a ir a la iglesia porque hay muchos chismosos, no voy a ir a la iglesia porque hay muchos hipócritas, no voy a ir a la iglesia porque critican mucho. Pero en realidad, en la parábola del trigo y la cizaña en Mateo capítulo 13, nos manda a crecer juntos y no a irnos de la siembra, pues Dios al final apartará la cizaña de la siembra. Y si te apartas tú solo de la siembra, quizás ya no seas trigo, porque el trigo permanece en la siembra. Por eso no te dejes engañar del enemigo. Mateo capítulo 24 dice que al final del tiempo el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Deja que sea Dios que haga la separación entre el trigo y la cizaña y que no seas tú quien te vayas de la iglesia. Punto número 9. Jesús dijo que se venía a buscar a sí mismo. San Juan capítulo 14 versículo 3 dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús considera a su iglesia como parte de su cuerpo, Efesios capítulo 5. Y si cuando Jesús venga, se vuelve a buscar a sí mismo y tú no eres parte de su cuerpo, o sea, de su iglesia, quizá no pueda llevarte al cielo. Y este mismo versículo, y os tomaré a mí mismo, también se refiere a que cuando Jesús venga, quiere encontrar su carácter en nosotros. Y si no quieres ir a la iglesia porque no soportas a un grupo de hermanos, porque no soportas lo que se hace en la iglesia, ¿cómo lo soportarías allá viviendo con ellos en el cielo por toda una eternidad? Dios, a través de la iglesia, quiere trabajar en tu carácter y convertirlo en el carácter de Cristo. Punto número 8. La iglesia es un lugar de crecimiento. Cuando alguien deja de ir a la iglesia, su fe se debilita, pues en la iglesia uno crece orando, escuchando la palabra de Dios, estando en comunión con los hermanos. Por eso el salmista dijo en Salmos capítulo 92, versículo 12 al 13, el justo florecerá como palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. En otras palabras, cuando alguien está en la iglesia, cuando alguien está en la casa de Dios, crece como un instrumento que se convierte en un testimonio que cambia y transforma la vida de los demás. Punto número 7. En el juicio, Jesús es el abogado de los que forman parte de su iglesia. En 1 de Juan capítulo 2 versículo 1 dice que Jesús es nuestro abogado. Pero veamos por dónde inicia el juicio. 1 de Pedro capítulo 4 versículo 17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, o sea, por su iglesia, que es su pueblo. Y si el juicio comienza por la casa de Dios y tú no formas parte de la iglesia, entonces Jesús en este momento no está siendo tu abogado intercesor. Y tú te preguntarás, Eben, ¿y cómo yo logro formar parte de la iglesia o formar parte del pueblo de Dios para que Jesús sea mi abogado? Dice en el libro de Hechos capítulo 2 versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se añadieron dónde? Se añadieron al pueblo de Dios. Y cuando te añades al pueblo de Dios, automáticamente Jesús empieza a ser tu abogado. Y entonces podrás decir lo que dice en Éxodo capítulo 14, versículo 14. Y Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Cuando forma parte de la iglesia, Jesús es tu abogado y pelea tu batalla en el juicio. Punto número 6. Es más seguro adentro que afuera. Y aquí viene un ejemplo práctico para dejarte saber que es más seguro estar dentro de la iglesia que afuera de la iglesia. Por ejemplo, a mí que me toca viajar a muchos lugares del mundo, cuando voy en el avión y el avión se remenea por la turbulencia, nadie piensa en tirarse del avión. ¿Por qué? Porque es más seguro adentro que afuera. Y también lo mismo pasa cuando la gente va en un barco. Cuando el barco sube y baja por las olas, nadie piensa en tirarse del barco, porque es más seguro adentro que afuera. Y lo mismo pasa en la iglesia. A veces en la iglesia puedes encontrar un chisme, a veces en la iglesia puedes encontrar un problema, un momento difícil, y a veces ves que la iglesia como que va a caer. Pero recuerda, es más seguro adentro que afuera,
porque esta iglesia la dirige Jesucristo y Jesús llevará a su tripulación a un puerto seguro. Recuerda, es más seguro adentro que afuera. Punto número 5. La iglesia es un lugar seguro. Para esto vamos a ir a la historia de Noé. En Génesis capítulo 6, la Biblia dice que el mundo iba a ser destruido con agua, porque la maldad era mucha en la tierra. Pero Dios fue tan bueno que mandó a Noé a construir un lugar seguro, que era el arca de salvación. La Biblia dice que Noé duró 120 años predicando y construyendo el arca. Y cuando llegó el tiempo, ya todo había terminado. El arca estaba construida y los animales empezaron a entrar de dos en dos en el arca. Nadie quiso entrar en el arca, solamente Noé y su familia entraron en el lugar seguro. Quizá el arca no era el lugar más cómodo para estar. Quizá el arca no era el lugar más lindo para estar. La Biblia dice que el arca solamente tenía una ventana. Y me imagino a la esposa de Noé allí incómoda en el arca, con el mal olor de los animales, la comida era para muchos días, el lugar era incómodo, pero el único lugar de salvación era el arca de Noé. Así también hoy la gente le ve tantos defectos a la iglesia que la iglesia a veces le parece incómoda. Hay gente que dice, no, yo no entro a esa iglesia porque ahí hay muchos chismosos. No, yo no entro a esa iglesia porque ahí me miran mal. No, yo no entro a esa iglesia porque ahí no viven lo que predican. Familia, usted puede decir lo que usted quiera de la iglesia, pero el único lugar de salvación es la iglesia de Jesucristo. Por eso la Biblia dice, y el Señor añadía a su iglesia cada día los que habrían de ser salvos, y digo, alabado sea el nombre de Dios. No ven que yo oro en mi casa, a su iglesia. No ven que yo tengo mi comunión con Dios en mi casa, a su iglesia. Y el Señor añadía a su iglesia cada día los que habrían de ser salvos. Punto número 4. El que está en armonía con Dios encuentra la iglesia como una delicia y no como una carga ni un lugar fastidioso. Por eso el salmista dijo en Salmos capítulo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová su bendición y también su vida eterna. En la casa de Dios hay salvación, en la casa de Dios también hay vida eterna. Con razón también el salmista dijo en Salmos capítulo 84 versículo 10, porque es mejor un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Punto número 3. Cuando odias a la iglesia, estás odiando a Jesús, porque la iglesia es el propio cuerpo de Jesús. Mira qué dice en Efesios capítulo 5 versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Queda claro que la iglesia es el cuerpo de Jesús. Por eso, cuando Pablo estaba persiguiendo a los cristianos para matarlo, Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Hechos capítulo 22, versículo 7. Todo lo que se le hace a la iglesia, Jesús considera que se lo están haciendo a Él mismo. Por eso, las críticas, las burlas, las malas acciones que se le hacen a la iglesia, se le están haciendo al propio Jesús. No critiques la iglesia. La iglesia es un lugar seguro. Punto número 2. Hay personas que dicen, yo no voy a ir a la iglesia porque esos son 4 paredes y la iglesia somos nosotros. Esto se oye bonito, pero no es bíblico. Dios dejó una institución constituida por personas a las cuales le da su Espíritu Santo para poder dirigirla. La Biblia dice en San Mateo 16:18 que Cristo es el fundamento de la iglesia. Pero en 1 Corintios capítulo 3 versículo 9 dice que nosotros somos colaboradores de Dios en esa institución. Por eso la Biblia también dice en Efesios capítulo 4 versículo 11 al 12 que Dios a algunos instituyó apóstoles, profetas, evangelistas, a otros instituyó pastores. ¿Para qué? Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Jesús trabaja con su iglesia y en su iglesia para al final presentarla como una iglesia gloriosa y sin mancha ante Dios. Efesios capítulo 5, versículo 27. Espero en Dios que tú seas parte de ese grupo glorioso y poder encontrarme contigo en el reino de los cielos. Punto número 1. Y el versículo que todos estaban esperando. Si no te has convencido con todos estos argumentos de que ir a la iglesia es una bendición y que dejar de ir a la iglesia es una maldición,
Entonces vamos a una orden directa de parte de Dios que se encuentra en la Biblia. Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y más cuando vemos que ese día se acerca. Quizás tengas razones para no querer ir a la iglesia. Quizás alguien te haya hecho daño dentro de la iglesia. A mí también me pasó. El mismo apóstol Pablo dice en Hechos capítulo 20: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hay veces que pasarás momentos difíciles dentro de la iglesia, pero la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. No dejes que nadie te quite tu gozo en la iglesia y que puedas decir como el salmista: yo me alegré con lo que decían, a la casa de Jehová iremos.